Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar de las alteraciones renales. Muy bien. En la cuarta semana de gestación, del endoblasto, que es la tercera capa, ¿se acuerda que son ecto, meso, endo? El endoblasto comienza a proliferar para formar algo que vimos también hace como 2-3 semanas, que era el tubo digestivo, ¿sí? Que se formaba el tubo digestivo primitivo, anterior, medio, posterior. En ese momento también del endoblasto, cuando está a nivel del abdomen, se desprende un acúmulo de células que me van a formar una cosa que se llama el área nefrógena, ¿sí? De esa área nefrógena se va a formar lo que es el aparato genitourinario, o sea, el aparato urinario y el aparato reproductor. Comienzan a proliferar las células del área nefrógena, y me van a formar 3 estructuras, 3 segmentos, que son pronefros, el pronefros, el mesonefros y el metanefros. Nefros, o sea que me está diciendo que renal nefros, ¿sí? El pronefro se forma, pero él no forma nada, o a partir del pronefro no se forma nada del aparato genitourinario. Simplemente el pronefro se forma para estimular la formación de mesonefros y el metanefros, ¿sí? El pronefro se forma y a las 24 horas desaparece, ¿sí? Pero tan pronto se forma, comienza a formarse el mesonefros, y por eso a las 24 horas esto desapareció. Del mesonefro y el metanefros es que se va a formar todo el aparato genitourinario, ¿sí? Del metanefros específicamente se va a formar lo que es el riñón como tal, y del mesonefro se forma toda la parte excretora, o sea, la nefrona, uréter, uretra, todo eso. Muy bien. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver algunas alteraciones congénitas. Agenesia renal. A significa sin, genesia, formación. Entonces, en estos pacientes no se forma, puede ser unilateral o puede ser bilateral. No se forma ya sea o un riñón o no se forma ninguno de los 2 riñones. Independiente si es unilateral o si es bilateral, es de mal pronóstico. ¿En qué sentido? Imagínense ustedes un niño que haya nacido con un solo riñón. Ese riñón es un órgano precioso, es un órgano oro, que hay que cuidarlo para toda la vida. Recuerden que estamos hablando de un niño recién nacido, ¿sí? Entonces esos niños ya entran con la parte de balance hídrico, hay que regularle qué tanta cantidad de agua va a tomar ese niño, las proteínas, la función renal, o sea, de por vida ese niño va a estar cuidándose el riñón. Esos niños más o menos cuando el niño inicia el desarrollo, por lo general esos niños empiezan a tener trastornos renales y la tendencia es que esos niños hagan falla renal, de tal manera que las expectativas de vida son relativamente largas, pero no tan largas, ¿cierto? Más o menos esos niños sucumben a la edad de los 30, 40 años de edad, ¿sí? Ahora, si se imaginan ustedes que el niño tenga una agenesia bilateral, es peor. ¿Por qué? Porque ese niño ya entra en falla renal, nace con falla renal y hay que llevarlo a hemodiálisis. Esos niños por lo general mueren antes del año de edad, ¿sí? Los niños con agenesia renal bilateral. Muy bien. Ok. Hipoplasia. Entonces un riñón es más pequeño que el otro, ¿sí? ¿Verdad? Por lo general tiende a ser unilateral, y lo mismo que hablábamos, el otro riñón, el riñón hipoplásico no es funcional,
El otro riñón, el normal, sí es funcional. Entonces hay que cuidarle mucho ese riñón a ese niño. Profe, pero el hipoplásico no es funcional nada, Nada. cero. Nada. Nada. Como si tuviera solo- O sea, como si tuviera lo mismo, o sea, Como si hubiera tuviera- nacido sin un riñón. Riñón ectópico. Recuerden que la palabra ectopia significa fuera de lugar. Entonces, en estos casos, un riñón del niño no está en donde debería estar, topográficamente donde debería estar. Por lo general, la ubicación es pélvica. Por lo general se encuentran a nivel de la pelvis ese riñón. ¿Qué particularidad tiene? Que los dos riñones son completamente funcionales. No hay ningún problema. El riñón que está ectópico funciona correctamente. ¿Sí? El riñón en herradura. ¿Qué sucedió? Que no se separó el metanefros, y los riñones quedan unidos por el polo inferior. Necesariamente, obligatoriamente, uno de los riñones tiene que ser ectópico, porque o están acá los dos o están acá los dos, pero son completamente funcionales, ¿sí? Funcionan completamente normal. ¿Se pueden separar? No se deben separar. ¿Por qué? Porque es que se formaron los riñones así, entonces lo que es del riñón ectópico, la longitud del ureter y todo eso quedó, entonces para pasarlo al otro lado ya no le alcanza el ureter. Y finalmente tenemos la digenesia renal, en donde hay un defecto en el desarrollo de uno de los riñones. Aquí sí, en la digenesia renal, una parte del riñón es funcional. ¿Cuál parte? Pues la parte que no es digenésica, la parte que está formada de manera correcta, es funcional. El resto, pues la parte digenésica, la que está alterada su desarrollo, pues no funciona correctamente. ¿Sí? Bueno, muy bien. Preguntas.